Era una hermosa mañana de domingo y el sol que entraba por la ventana me cegó por un momento. Parecía que alguien hubiera colocado pintura blanca en la parte superior derecha de mi ojo derecho. Comencé a entrar en pánico. Lo único en lo que podía pensar era en que estaba perdiendo la vista y no iba a volver a ver a mi hija. Me asusté mucho, así que llamé de inmediato al oftalmólogo. Él me dijo, me gustaría que viniera a ver al Dr. Tiedemann, nuestro especialista en retina. Cuando llegué, mi visión había mejorado y él me pidió que le contara exactamente cuáles eran todos mis síntomas. Como médico, uno de mis objetivos principales es unir todas esas situaciones que parecen no estar relacionadas, pero que suelen estarlo. Fui lo suficientemente afortunado como para haber visto pacientes con los mismos síntomas. Me dijo, creo que sé cuál es tu problema. Y esas fueron las mejores palabras que oí en toda mi vida. Sentí que tenía la posibilidad de volver a ser yo misma, y fue la primera esperanza que tenía en años. Durante los últimos 2 años, Teresa Racklin estuvo sufriendo una inexplicable y molesta pérdida de la visión, episodios de vértigo y zumbidos en los oídos. Ahora el Dr. James Tiedemann cree saber qué es lo que sucede y la remite al neurólogo John Cusack para confirmar su presentimiento. Cuando llegué al consultorio del Dr. Cusack, me hizo una serie de estudios oculares. En 1975 descubrí un desorden y sus síntomas se adecuaban perfectamente a esa condición. Los síntomas que experimentaba me llevaron a la conclusión de que tenía el síndrome de Cusack. El síndrome de Cusack es un desorden extremadamente extraño que afecta a la retina, a los oídos y en algunos casos al cerebro. En un individuo sano, los vasos sanguíneos transportan sangre y oxígeno a través de todo el cuerpo. Pero en pacientes como Teresa, por alguna razón desconocida, el sistema inmunológico pierde el control y ataca a las paredes de los vasos sanguíneos, provocando así una inflamación y evitando el flujo de la sangre. Cuando esos pequeños vasos sanguíneos se inflaman, no hay suficiente sangre que llegue al cerebro, a la retina y al oído interno, por lo que no funciona normalmente. Sentí mucho alivio al saber que había un nombre para lo que me estaba sucediendo. A pesar de que no hay una explicación médica para saber por qué o cuándo la enfermedad aparece, es claro que todos los síntomas de Teresa se debían al bloqueo de los vasos sanguíneos, comenzando con las migrañas oculares. Las migrañas oculares se generan por un espasmo en los vasos sanguíneos. Cuando se interrumpe el flujo de la sangre, es solo una cuestión de segundos el hecho de que la retina deje de funcionar. La pérdida de la visión es casi inmediata. A medida que la enfermedad progresaba, más vasos sanguíneos de los ojos se iban viendo afectados. Cada parte de la retina tiene un flujo de sangre provocado por una rama de una arteria. Cuando una pequeña rama se ve bloqueada, genera un pequeño defecto en la visión, en la zona irrigada por ese vaso sanguíneo. Con el tiempo, los vasos sanguíneos que proveían de sangre al oído interno de Teresa también se vieron bloqueados, provocando así vértigo y sonidos agudos. El médico me explicó que los vasos sanguíneos que llevan sangre hacia mis oídos se cerraban espontáneamente y cortaban el flujo de la sangre. El síndrome de Cusack puede tener un amplio rango de severidad. Puede provocar una pérdida absoluta de la audición, una profunda pérdida de la visión y puede generar otros síntomas en el cerebro. Pero a pesar de que los médicos confían en que Teresa tiene un nivel leve de la enfermedad, ella todavía no puede sentirse tranquila. Le ordenamos que se haga una resonancia magnética porque en varios casos, aunque el paciente tenga un grado leve de esta enfermedad, puede tener anormalidades en el cuerpo calloso, una parte del cerebro en particular. Teresa creía que iba a morir. Tenía miedo de tener hemorragias cerebrales. Sufrí mucho al esperar los resultados. Tenía miedo de que algo me sucediera y de no poder estar para ver crecer a mi hija.
Yo sentía que si Teresa tenía algo malo en el cerebro debido a su enfermedad, no iba a vivir demasiado. Y eso me asustaba mucho. Cuando el Dr. Cusack me dijo que la resonancia magnética había sido buena, sentí un enorme alivio. Controlar a Teresa en el futuro nos ayudará a guiarla hacia el camino más beneficioso para ella si hay cambios en su condición. Ahora queda claro que tanto por motivos médicos como psicológicos, Teresa fue extremadamente afortunada al haber recibido el diagnóstico a tiempo. Si no me hubieran diagnosticado, no estoy segura de qué habría sucedido conmigo. Fue un gran alivio saber que realmente tenía algo, que todos mis síntomas eran reales. Aún tenemos preguntas y no sabemos qué nos deparará el futuro. Si bien no existe una cura para el síndrome de Cusack, hay un tratamiento disponible. Para Teresa, recomendamos tomar esteroides, inmunosupresores e inmunoglobulina intravenosa. Pero el tratamiento puede ser riesgoso. Los esteroides pueden provocarle osteoporosis y los inmunosupresores dejan al cuerpo sin defensas contra las infecciones. Me preocupaba seriamente que los efectos del tratamiento podían llegar a ser peores que los síntomas que tenía. Elegí no comenzar el tratamiento aún. Si los síntomas empeoran, entonces comenzaré el tratamiento. La buena noticia es que por motivos que los médicos desconocen, después de 8 a 10 años, los pacientes con este síndrome entran espontáneamente en remisión. Me dijo que tengo un buen pronóstico y que hay una gran posibilidad de que entre en remisión sin hacer ningún tipo de tratamiento. Finalmente, con un diagnóstico concreto, Dan y Teresa no pueden evitar preguntarse por qué tantos médicos fallaron a la hora de diagnosticarla. El síndrome de Cusack es muy extraño. No hay pruebas de laboratorio que lo identifiquen. Solo hay 200 casos registrados de este síndrome en todo el mundo, por lo cual es solo la punta del iceberg. Hoy, casi 2 años y medio después de haber comenzado con la enfermedad, Teresa supera los desafíos de su condición con una confianza renovada y paz mental. Teresa aún lucha contra su enfermedad, pero la está controlando mucho mejor. Cambió mucho su actitud, está más positiva y sale mucho más. Definitivamente me siento más independiente de lo que fui en los últimos años. Comencé a salir más con mi hija y a hacer cosas con ella que nunca había hecho. Mi esposo y yo estamos más fuertes que nunca. Ahora estamos mucho más activos. Llevamos a Ashley al parque y hacemos todo lo posible por salir y ser una familia feliz. Yo solía dar por sentada mi visión. Ahora no hay un solo día que la dé por sentada. Me siento muy agradecida por poder ver a mi hija todos los días. ¡Abrazo grupal!